Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de su programa de divulgación científica, tecnológica y humanista, Martes en la Ciencia. Tenemos hoy como invitado al doctor Alejandro Vargas Colorado, quien es investigador en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz. Él es ingeniero civil con maestría y doctorado en ingeniería con opción estructuras por la misma universidad. Ha laborado como investigador en el Instituto Mexicano del Petróleo, ha sido docente en la Escuela de Ingenieros de la Armada de México y sus líneas de investigación son ingeniería sísmica y la confiabilidad estructural. Fue candidato a investigador nacional en el periodo 2003-2006. Vamos a recibir al doctor Alejandro Vargas Colorado, que nos ofrece la charla Cuando el suelo se mueve. Esto es Martes en la Ciencia. Comenzamos. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta plática de Martes en la Ciencia, dirigida en especial a los sismos, que lleva como título Cuando el suelo se mueve. Mi nombre es Alejandro Vargas Colorado y trabajo en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en el puerto de Veracruz. Esta breve charla la he dividido en tres partes. La primera, intentaré definir en palabras simples qué es un sismo, cuáles son sus orígenes y los efectos sobre la infraestructura y sobre nuestras personas. También trataré de darles un panorama muy general de cómo es que nos afectan los sismos. Estos, tanto desde el punto de vista de la afectación en la infraestructura como en nuestra sociedad. Y finalizaremos esta pequeña charla con el tema cómo podemos estar preparados, también visto desde la parte individual como desde la parte social. Bueno, primero, ¿qué es un sismo? Seguramente todos nosotros hemos alguna vez experimentado el movimiento del suelo y decimos está temblando. Un sismo es el movimiento brusco y repentino de la corteza terrestre y se propaga esa energía que se libera debajo de la corteza, como veremos más adelante, se propaga por medio de ondas. Estas ondas sísmicas son las encargadas de mover el suelo sobre el cual estamos parados y son las causantes de todos los desastres que vemos o hemos sentido o hemos visto en las noticias. ¿Cómo se miden los sismos? Existen dos tipos generales de llevar a cabo este procedimiento de medir el tamaño de un sismo. Uno tiene que ver con su magnitud. Esta es una estimación cuantitativa y mide la cantidad de energía liberada. Este valor es propio de cada sismo. Solamente tiene un solo valor. Pueden ser valores enteros o valores con decimales. La escala más común, que es la que escuchamos en los noticieros, es la de Richter. Esta es una escala logarítmica, pero mide magnitud. Por otro lado, otra escala que se utiliza mucho para medir un sismo es la intensidad. Pero a diferencia de la primera, esta es una estimación cualitativa, es decir, lo que mide es la percepción tanto de las personas como los efectos que tiene en la infraestructura sobre el terreno y sobre el medio ambiente. La escala más común para medir la intensidad es la de Mercalli y esta también se conoce como escala de Mercalli modificada. Para tratar de entender mejor la diferencia entre magnitud e intensidad, podemos pensar que tenemos un foco en nuestras manos, un foco de 100 watts. Los 100 watts representan la magnitud del foco. Independientemente en donde esté el foco, siempre va a tener su valor de 100 watts. Ahora, ¿cómo percibimos la intensidad? Pues va a depender de qué tan lejos o cerca estemos del foco. Imaginemos que este foco lo encendemos frente a nuestra cara. Nos va a deslumbrar indudablemente la energía lumínica que despide el foco, pero también es posible que hasta nos queme la cara por el calor que desprende. Eso es nuestra percepción, la intensidad del foco cuando lo tenemos muy cerca. Si nos vamos alejando de este foco, por ejemplo a 10 metros, tal vez la luz ya no nos deslumbre, ya no vamos a sentir el calor que irradia el foco. Y si nos alejamos aún más, por ejemplo a 100 metros, tal vez veamos un punto a lo lejos, un punto lumínico y sepamos que ese es el foco cuya magnitud sigue siendo de 100 watts, pero la intensidad, que es la forma en la cual nosotros lo percibimos, pues ya es muy tenue. Y de la energía calórica, pues ya ni hablamos, ya ni la sentiríamos. Entonces, esa de una manera muy simple es la diferencia entre magnitud e intensidad. En esta
siguiente imagen podrán observar ustedes dos tablas. La de la izquierda habla sobre la escala de Richter, es decir, mide la magnitud. Aquí vienen valores enteros y está haciendo una comparación muy interesante. Por ejemplo, un sismo de magnitud 6 en escala de Richter es equivalente a la energía que se liberó cuando hizo explosión una de las bombas de Hiroshima. En cambio, si ustedes se fijan, si comparamos esa cantidad de energía liberada en un sismo de magnitud 5, es el 1 dividido entre 33. Si nos vamos a un sismo de magnitud 9 en la escala de Richter, es 33,000 veces más grande que uno de magnitud 6. ¿Por qué ocurre esto? Porque recuerden que les dije que la escala es logarítmica. La tabla de la derecha habla sobre la escala de Mercalli modificada. Esta se mide en grados, son enteros únicamente, va desde el 1 hasta el 12. Por ejemplo, veamos el sismo de Mercalli con grado 3, habla de un temblor notado por mucha gente, pero no suelen darse cuenta de que es un terremoto. Observen ustedes que en ningún momento se habla de la cantidad de energía liberada, sino de la percepción de la gente. Un sismo, por ejemplo, de magnitud 9 genera pánico general, todos los edificios están dañados y hay grietas en el suelo. Y finalmente, un sismo con intensidad 12 en la escala de Mercalli va a generar la destrucción total, grandes masas de rocas desplazadas y los objetos estarán proyectados por el aire. Bueno, hablando de los sismos, podemos decir que hay dos orígenes o dos formas de que se generan los sismos. La primera es el origen natural, la más importante porque es la que libera mayor cantidad de energía dentro de los sismos, tiene que ver con el origen tectónico y está relacionado con el movimiento de las placas tectónicas que, como en esta imagen veremos, esas placas no son otras cosas que grandes partes de la corteza terrestre en las cuales estamos los continentes o los océanos. Vean que aquí por diferentes colores y nombres están las placas. Por ejemplo, México se encuentra casi todo en la placa norteamericana. Hay una placa cerca de esta placa norteamericana que se llama la placa de Juan Fuca en el norte, la placa del Pacífico más en el sur. Por aquí hay otra placa que es la placa de Riviera que no se ve. Hay una placa de Cocos, placa de Nazca más hacia el sur. Incluso esta placa de Nazca hace frontera con la placa sudamericana y aquí es donde se generan temblores muy fuertes. Bueno, esta es una fuente muy importante y la más importante que vamos a considerar nosotros de los sismos de origen natural. Otra tiene que ver con el origen volcánico. Cuando un volcán entra en erupción, ya sea en cualquiera de sus fases, este movimiento que hace la lava al ir subiendo por la chimenea del volcán va a provocar temblores que pueden ser de magnitudes considerables, tal vez para los lugares muy cercanos al volcán, y si la erupción es muy fuerte, pues pueden llegar a ser movimientos considerables. Pero generalmente no se compara la energía liberada con un volcán con los sismos de origen tectónico. Otra fuente de sismos naturales es el deslizamiento de tierras, como se ve en esta imagen. Imaginen ustedes que toda esa cantidad de tierra se desgaja de un cerro o de una montaña. Entonces es indudable que va a sacudir el suelo sobre el cual estamos parados. Entonces se va a percibir como un pequeño o leve sismo. Otra fuente natural de sismos pueden ser los hundimientos de cavernas, como se ve aquí en esta imagen que es impactante, en la cual se hizo un hueco o un hoyo sobre la superficie de una ciudad. Seguramente bajo ella había una caverna, ya sea de origen natural o se fue haciendo ese hueco por que se rompió alguna tubería de agua potable, de drenaje y empezó a socavar el terreno abajo y dejó esa gran caverna o hueco abajo y después con el peso que estaba arriba pues se vino hacia abajo provocando ese derrumbe, el cual evidentemente va a generar ondas sísmicas y por lo tanto lo vamos a percibir como un pequeño sismo. Otra fuente de origen natural son los impactos, por ejemplo, los que pueden ser causados por los meteoritos que llegan a golpear la superficie de la Tierra. Estos pueden ser desde muy pequeños hasta catastróficos si caen unas piedras enormes del cielo. Bueno, la otra parte de origen de los sismos tiene que ver con los generados por el hombre, por eso se llaman artificiales. Uno está relacionado
con las explosiones nucleares, como veíamos anteriormente, y otro tiene que ver con las actividades propias del fracking. El fracking es una actividad mediante el cual el ser humano está buscando unos tipos muy especiales de roca en donde embebida en ello están los hidrocarburos. Entonces se inyecta unos líquidos para romper la roca, de ahí el nombre de fracking, y extraer esos hidrocarburos. En los lugares en donde quedan huecos se inyecta un líquido para tratar de mantener estable ese lugar, pero algunas veces estos líquidos se acomodan o algo ocurre que se vienen abajo las paredes de las cavernas que quedan, y ya vimos que eso también provoca sismos. Bueno, hablando de los sismos más importantes para nosotros como ingenieros, están los de origen tectónico. Les había dicho que están relacionados con la teoría de las placas tectónicas. Esta teoría es la que dice que originalmente en toda la masa continental estaba unida en un gran continente llamado Pangea, el cual se fue o se ha estado modificando de manera continua desde hace millones de años hasta el presente, y seguramente lo seguirá haciendo por otros millones de años, a través del movimiento de esas placas tectónicas de la corteza, que son las que les mostré en una imagen anterior. Al estar flotando sobre el magma y el magma tener un movimiento convectivo, pues van a hacer que estas placas se desplacen casi imperceptiblemente, pero a través de millones de años, pues como se ve en esta imagen acelerada, pues modifican el paisaje de la superficie terrestre. Obviamente, para mover estas grandes cantidades de tierra se necesitan cantidades colosales de energía, y cuando esa energía se libera en unos puntos llamados bordes entre placas, pues se generan los sismos. Existen principalmente tres tipos de bordes entre placas. El primero del que vamos a hablar son placas transformantes, que como esta imagen que ven aquí indica, es un tipo de borde en el cual las placas se desplazan paralelas una con respecto a la otra. Pueden ser que estos fenómenos se presenten tanto en la superficie como bajo el océano. Aquí podemos ver que había una dorsal oceánica que era continua, pero debido a este movimiento relativo de frontera de placas, que fue de transformación, pues se desplazó esta línea que era continua, ahora está desplazada o corrida. Aquí, obviamente, por este movimiento de placas se generan sismos. Otro tipo importante de bordos entre placas tiene que ver con las placas divergentes, también ya sea dentro de la Tierra o en el continente. ¿Cómo se forman esas placas divergentes? Debido al movimiento convectivo que lo indican estas flechas amarillas en la astenosfera, que es el magma que está moviéndose por el calor interno, en los lugares en donde encuentra la placa más delgada, se va a romper y va a subir este material magmático a la superficie, formando nuevo lecho marino en este caso, o nueva corteza continental en este caso. Al subir ese magma, pues lo que va a hacer es empujar para los lados, como se ve en estas flechas, a la corteza continental. Eso también va a provocar sismos. Ahora bien, si hay lugares en donde se crea corteza terrestre, debe de haber otros lugares en donde la corteza terrestre se destruya. Esos tipos de bordes se llaman fronteras convergentes. Y precisamente frente a nuestro Pacífico mexicano, prácticamente desde las costas de Sinaloa hasta Chiapas, hay este tipo de bordos entre placas, es decir, son placas convergentes. Ustedes generalmente las han conocido más popularmente por la televisión como fenómeno de subducción de placas, es decir, la placa oceánica, que es más pesada, se mete o subduce por debajo de la placa continental, que es más ligera. Al hacer este movimiento, al irse metiendo debajo de la placa, obviamente en la frontera va a haber una trabazón inherente a las propiedades de la roca, porque se está deformando. Cuando la deformación es muy grande y los esfuerzos acumulados son muy grandes, llega el momento en que la roca ya no lo puede soportar y se rompe repentinamente, provocando los grandes sismos que afectan tanto a México como el sismo del 85, el sismo frente a Oaxaca me parece que fue de 2019, me parece, o 2017, si mal no recuerdo, y también los grandes terremotos que ocurren frente a las costas de Perú, Chile, o los terremotos que también sufren en Japón. Bueno,
Continuando con esta charla, déjenme aquí nada más modificar el tipo de puntero. Ok. En esta imagen nosotros ya tenemos desde el punto de vista más cercano lo que es la placa que corresponde a nuestro país. Como les decía, es la placa norteamericana. Vean que casi todo el país está contenido en ella. Y hay otras placas como la placa de Rivera aquí arriba, que es una placa que está subduciendo sobre la República Mexicana, igual que la placa de Cocos. Hay una placa transformante que es la placa del Caribe y otra placa transformante en la parte norte del país, en donde está la California, y es el causante de que precisamente la península de California se esté separando de la placa continental. Los sismos más grandes que se registran o que se han registrado son en la zona de subducción del Pacífico mexicano. Vean aquí que también en esta imagen es muy interesante porque nos están dando la cantidad de desplazamiento que tiene por año las placas y van desde los 2 centímetros hasta los 8.5 centímetros por año. Parecen cantidades muy pequeñas, 2 centímetros o 5 centímetros u 8 centímetros, pero si lo relacionamos con que eso es lo que se está moviendo toda una placa completa de la corteza terrestre, entonces imaginen la cantidad de energía que se está almacenando en las fronteras. Entonces, por eso se originan muchos de los sismos importantes en el mundo. Ahora bien, cuando el sismo se presenta debajo de nosotros en las profundidades de la Tierra, se van a propagar por medio de ondas. Cuando están por debajo de la superficie terrestre se llaman ondas de cuerpo. Y principalmente hay dos: la onda primaria u onda P, que como ven ustedes en la animación, se mueve en la misma dirección que la dirección de propagación del frente de ondas. Por eso también este frente de ondas o esta onda se llama onda compresional y es la más rápida de todas. La otra tipo de ondas que hay como onda de cuerpo es la onda S, que como ven en esta animación, su desplazamiento o movimiento de partículas es perpendicular a la dirección de propagación. Estas ondas, cuando llegan a la superficie, reciben el nombre de ondas superficiales. Las más famosas es la onda Rayleigh, que tiene un movimiento como de oleaje. Vean, va provocando que el suelo, la superficie, se vaya para arriba y para abajo, que nosotros lo percibimos y lo asociamos como los sismos trepidatorios. La otro tipo de onda superficial es la onda Loeb, que tiene un movimiento perpendicular también a la dirección de propagación, pero en un plano horizontal en la superficie. Esto tiene como resultado, o nosotros lo hemos percibido y lo hemos llamado sismos de origen trepidatorio. Pero realmente, cuando tiembla, el movimiento de una partícula sobre la superficie tiene las 3 componentes de desplazamiento, es decir, tiene 2 componentes horizontales que le podemos llamar norte, sur, este, oeste y una componente vertical. En esta imagen es una representación gráfica de lo que registran los aparatos, ya sea sobre la superficie o en pozos profundos, los sismos. Estos aparatos pueden ser sismómetros, se miden la velocidad de la onda, o acelerómetros, se miden su aceleración. Ahorita en esta animación podrán ver ustedes qué pasa en estos registros, que son cada uno de los canales de los equipos. Al pasar la onda por los equipos, va a quedar registrada precisamente el desplazamiento en los canales, en los 3 canales mutuamente perpendiculares. Y si ven ustedes esta casita, realmente se mueve para arriba, para abajo, norte, sur, este y oeste. Los sismos tienen los 3 componentes de movimiento de manera general. Bueno, esta diapositiva es muy ilustrativa porque lo que intenta demostrarnos es algo conocido como efecto de sitio, que tiene que ver con la forma en la cual se percibe los sismos en algunas localidades y se relaciona con la cantidad de daño que ocasiona. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el sismo de 85 frente a las costas de Michoacán, ese sismo causó mucho daño en la Ciudad de México, a pesar de que se encontraba a más de 400 kilómetros de distancia. Entonces, ¿cómo es que ocurrió eso? Bueno, en este video que vamos a ver ahorita, se nos da esa idea de que cuando viene viajando la onda sísmica desde el foco, que es el lugar en donde se originó el sismo, viaja por la corteza terrestre y llega a la superficie. En la superficie, las ondas superficiales se van a amplificar el movimiento dependiendo del tipo de suelo que haya en la superficie.
Si el suelo es rígido, estas amplificaciones son pequeñas, pero si el suelo se va haciendo más blando, entonces los desplazamientos se van haciendo más y más grandes, que fue lo que pasó en Ciudad de México con el sismo del 85, y en particular en la zona del lago, que son suelos muy deformables, suelos muy blandos. Vean ustedes este video. En este video me dice que hay dos variables que se van a medir. Uno, la intensidad del movimiento, y el otro tiene que ver con la forma en la cual fueron construidos los edificios. Todos los edificios fueron construidos con el mismo material y utilizando los mismos procedimientos. Pero vean cómo se comportan diferente dependiendo de dónde están. Primero, aquí están los sismogramas en diferentes puntos. En suelo, en roca, va a pasar la onda P, que es la primaria. Se van a registrar en los diferentes puntos. Después viene la onda secundaria. Vean que hay tres tipos de suelo: roca, suelo poco consolidado y suelos blandos. Después van a llegar las ondas superficiales, que son las causantes de los grandes desastres y destrucciones. Vean cómo cambia su velocidad y su amplificación. Eso va a hacer que las construcciones que están arriba se sacudan por más tiempo y más violentamente, causando el derrumbe. Incluso en las zonas donde hay arena se pueden presentar unos fenómenos que se llaman licuación, y la estructura literalmente se hunde en la arena. Bueno, este efecto de sitio se puede ver muy claro en los registros sísmicos, ya sea por acelerómetro o por sismómetro. Aquí se marcan dos registros, uno en suelo duro. Vean que la amplificación de la onda es pequeña si la comparamos con el mismo registro del sismo, pero ahora en suelos blandos. Vean que la onda se amplificó, se hizo más grande. Eso quiere decir que indudablemente el movimiento en el suelo blando es más grande, pero además se hizo de mayor duración. Esto es el efecto de sitio y es causante de muchas desgracias a nivel mundial. Eso nos lleva a la segunda parte de la presentación: ¿cómo nos afecta? Bueno, en la infraestructura indudablemente nos han causado grandes pérdidas, tanto en casas habitación o en edificios destinados a la habitación de la gente, como por ejemplo aquí en esta imagen del 19 de septiembre de 1985 en Tlatelolco, en donde se desplomaron diferentes edificios causando pérdida en la infraestructura e indudablemente grandes pérdidas humanas. También se ven dañados edificaciones como esta, que es una clínica. Este tipo de edificaciones, que se llaman esenciales, no se deben de dañar cuando se presentan los sismos, porque su función es brindar atención y auxilio a las personas en caso de emergencias. Entonces, es indudable que estas edificaciones esenciales no se deben de dañar en caso de sismo. Entonces, debemos de tomar previsiones especiales para que esto no ocurra o se repita. También, otra edificación que es esencial son las escuelas, ya que en emergencias sirven como albergues o como bodegas. Pero es indudable que se presentan fallas en ellas. Una falla muy común es esta que se ve aquí, que es una falla por columna corta, que recibe el nombre hasta de falla tipo escuela, porque es muy común que en las escuelas se presente en la unión de los muros que se ponen y arriba las ventanas, y el muro, cuando está pegado con la columna, va a hacer que la columna se rompa, haciendo que la estructura deje de ser funcional y ya no sirva en caso de emergencia como albergue o como bodega. En este cuadro podemos ver un pequeño resumen de algunos sismos históricos ocurridos en México y todos los daños que ha causado en la infraestructura, no nada más en edificios como casas habitación, hospitales, escuelas, sino también ha causado daños en estructuras eléctricas, en sistemas de conducción de agua, de gas, de suministro eléctrico, en puentes y en carreteras. Si notamos, son costos muy elevados los sismos que han provocado en nuestro país. Ahora, ¿cómo nos afectan? Como sociedad, ya hablando como personas, dejamos ya de lado toda la infraestructura que obviamente es muy importante para el país, pero como sociedad los sismos nos impactan en nuestra salud humana, también en el desarrollo socioeconómico de la ciudad y desarrollo socioeconómico personal o de las familias, así como la degradación de los ecosistemas, porque puede ser que haya filtraciones a los vasos o a los mantos acuíferos que se encuentran bajo la superficie y se contaminen, o se desvíen ríos o causen otros tipos de desastres. Bueno,
Si vemos las afectaciones desde el punto de vista individual, lo primero que debemos notar es la pérdida de familiares, que obviamente la pérdida de un familiar puede causar la desintegración misma de la familia y traer serios problemas económicos. También un sismo nos puede afectar en la salud, ya sea porque tengamos heridas temporales o permanentes que nos impidan trabajar durante el periodo en el cual nos recuperamos, o si quedamos con heridas permanentes, puede ser que hasta todo nuestro tipo de vida cambie, afectándonos a nosotros y a nuestras familias. También hay graves secuelas psicológicas y obviamente relacionado con todo esto está la pérdida de empleo, que también se traduce en problemas económicos asociados a los sismos. Esta tabla es muy ilustrativa, la saqué de la revista Ciencia, de un artículo que se llama Impacto de los terremotos en la salud mental, e intenta comparar los trastornos mentales más comunes, como es la depresión mayor, estrés postraumático, un evento obviamente traumático, otros trastornos de ansiedad, dependencia a la nicotina, abuso o dependencia al alcohol y abuso o dependencia de las drogas. Esta columna que dice no expuestos sería la cantidad en porcentajes de la población que sin ser sometidos a un sismo han caído en estos problemas de salud mental. En cambio, las otras 4 columnas restantes que dice expuestos se refiere a las personas que en mayor o menor medida han sufrido las consecuencias de sismos y va catalogado desde 1 que es bajo hasta 4 que es alto. Noten ustedes que entre más grande ha sido el impacto en los terremotos, han caído más en estos problemas de salud mental. ¿Sí? Además, también a nosotros como sociedad nos afecta en el desarrollo socioeconómico, porque vamos a sufrir daños en el patrimonio familiar, daños en la infraestructura médica, educativa, centros de trabajo, redes de suministro eléctrico, agua, gas, vías de comunicaciones, y también se va afectada la agricultura, obviamente. Si no hay luz, si no hay agua, si no hay vías de comunicación, pues toda la actividad agrícola y pecuaria pues se puede ver también seriamente afectada, ¿sí? Imagínense, también se pueden dañar los aeropuertos, los puertos y demás. Esta no es una lista completa, faltan muchos. En esta tabla podemos ver la comparativa del sismo del 19 de septiembre del 85 con los 2 sismos del 7 y del 19 de septiembre de 2017, en comparación con la cantidad o el costo que se tuvo que pagar como porcentaje del Producto Interno Bruto. Para el sismo del 85 fue 2.10% del Producto Interno Bruto. Eso es una cantidad enorme de dinero. En cambio, los otros 2 sismos del 2017 se tuvo que gastar aproximadamente el 0.2 del Producto Interno Bruto. ¿Cómo podemos estar preparados desde el punto de vista individual? No hay que perder de vista que los sismos siempre van a estar presentes en nuestro país. Esta imagen, que la saqué del Servicio Sismológico Nacional, me da una idea de la sismicidad en el año 2020. Como pueden ver aquí, dice que en ese año hubo aproximadamente 30.110 sismos de magnitud mayores que 3 hasta mayores de 7. Marcando aquí 3 sismos importantes, uno del 4 de enero, que tuvo una magnitud de 6, que es este sismo por las costas de Chiapas, otro que es el sismo número 2, que fue del 22 de mayo con magnitud 6.2, aquí más o menos creo que frente a las costas, que será de Sinaloa casi, ¿no? Y el sismo número 3, de aquí que tuvo magnitud 7.4, fue del 23 de junio frente a las costas de Oaxaca. Entonces nunca hay que olvidar que México, prácticamente en todo el territorio, se presentan los sismos. Ahora, ¿qué podemos hacer ante estas eventualidades? Lo recomendable es seguir las recomendaciones de Protección Civil a través de algunas recomendaciones que da el Centro Nacional de Prevención de Desastres, como son, por ejemplo, antes del sismo debemos de estar preparados, tener un plan familiar de protección civil, organizarnos y participar en simulacros de evacuación, identificar las zonas de seguridad en las casas, escuelas o lugares de trabajo, revisar constantemente nuestras instalaciones de gas y luz para que estén trabajando bien y ante un sismo no sufran daño. Si es posible, tener una mochila de emergencia. Esto es antes, esto es la preparación. Durante un sismo, ¿cómo debemos actuar? Lo más importante, conservar la calma y ubicarse en las zonas de seguridad. Alejarse de los objetos que puedan caernos y causarnos daños. Si te encuentras en tu automóvil, hay que estacionarse y alejarse de las zonas en donde hay edificios, árboles o algo que nos pueda causar daño cuando se caiga.
Si te encuentras en zonas costeras o cerca de playas, de ríos, arroyos o zonas pantanosas o lagunas, hay que retirarse, porque recuerden que dependiendo de las ubicaciones se pueden provocar tsunamis, ¿no? Entonces, los tsunamis no únicamente se presentan en los océanos, también se pueden presentar en ríos o lagunas. Finalmente, después del sismo, lo más importante es si la casa está en condiciones en la cual podamos entrar o el edificio está en condiciones que permita el acceso, hay que revisar la conciencia y a reportar los daños a la Secretaría de Protección Civil. Hay que utilizar el teléfono solo en caso de emergencia. Recordemos que puede haber personas que realmente necesitan utilizar el teléfono y es muy común saturar las líneas telefónicas simplemente para preguntar cómo estamos, ¿sí? No encender cerillos o velas cuando entremos a las casas después de un sismo porque puede haber fugas de gas y esto causar incendios. Hay que mantenerse informado de los atendiendo únicamente las recomendaciones oficiales. No hay que propagar rumores ni chismes. También debemos de tener presente que se pueden presentar réplicas del sismo y por lo tanto es importante mantenerse siempre alerta. Desde el punto de vista de preparación, yo creo que también es importante que dentro de la sociedad se preparen nuevos profesionales o más profesionales como ingenieros civiles interesados en la ingeniería estructural y en la ingeniería sísmica. A su vez, los arquitectos también pueden incursionar en estas ramas como la parte de la ingeniería estructural y la ingeniería sísmica para que cuando ellos presenten sus proyectos ya tomen en cuenta las consideraciones que debe de tener una estructura para que pueda soportar los sismos. Los ingenieros constructores también requerimos más y que estén mejores preparados para que lleven a cabo la construcción de todas nuestras estructuras de la mejor manera, siempre apegado a normas y reglamentos. Y de geofísicos, que son las personas junto con los sismólogos que se encargan de desentrañar cómo se mueve el suelo desde el punto de vista ya más fino, más matemático. Y ellos nos proporcionan todas las herramientas que podemos utilizar nosotros como ingenieros civiles. En la sociedad, lo más importante es que debemos exigir a las autoridades que haya normas de construcción actuales y las utilicemos. Además, exigir a los profesionales como ingenieros civiles, arquitectos o constructores que tengan una actualización permanente para siempre estar a la vanguardia en los conocimientos relacionados con los sismos y obviamente tener planes de contingencia. Bueno, antes de terminar, quiero dejarles un mensaje que es muy importante. Los sismos no se pueden predecir. Por favor, no hagan caso de todos los rumores o videos que circulan por las redes sociales en donde alguna persona o algún adivino dice: en el mes de mayo, en el mes de junio se va a presentar un gran sismo. Claro que se va a presentar un sismo. Como vieron, nada más en México se presentaron 30,000 sismos. Ahora imagínense a nivel mundial. Obviamente todos los días tiembla y tiembla con muy diferentes magnitudes. El día de ayer, 4 de marzo, se presentaron 3 sismos muy importantes cerca de Nueva Zelanda. Creo que uno de ellos de magnitud 8.1. Entonces, por favor, no se dejen engañar por la gente que dice que predice los sismos. Eso no es cierto. Para que una predicción sea válida, les tendrían que decir de qué magnitud va a ser, es decir, qué energía va a liberar el sismo, en qué punto se va a presentar exactamente sus coordenadas, qué día y a qué horas. Pero no solo basta con eso, sino que, porque eso lo puede decir cualquier persona, sino que tenga las bases científicas y el desarrollo científico que ampare que lo que dice es reproducible. Es decir, que tenga una metodología que yo la pueda aplicar en cualquier parte del mundo y me permita predecir los sismos, pero todavía estamos muy lejos de ellos. Bueno, con esto termino mi presentación. Espero que haya sido de su interés este tema que es muy apasionante. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchas gracias, doctor Alejandro Vargas Colorado, investigador de la Universidad Veracruzana en el Instituto de Ingeniería. Y bueno, esperamos que esta charla haya sido de su agrado, de su interés y que tomemos en cuenta lo que nos indica el doctor Alejandro Vargas para pues estar siempre prevenidos. Es un tema muy, muy interesante y les invitamos también a que conecten con nosotros en la próxima transmisión de Martes en la Ciencia, el 16 de marzo, que tendremos como invitada a la doctora Virginia Arieta Baizabal, investigadora del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana,
y nos ofrecerá la charla Lo que las piedras nos dicen, arte escultórico olmeca. Muchas gracias, doctor Vargas Colorado, y les esperamos en la próxima sesión. Esto es Martes en la Ciencia. Hasta luego, muchas gracias.